Buen día. Quería charlar con ustedes sobre algunas perspectivas teóricas en administración. Me voy a basar en el artículo que escribí en el año 2007, se publicó en la Facultad de Ciencias Económicas de Misiones, un artículo que ustedes tienen como material sobre la teoría de la administración como campo fragmentado y multifacético. Bueno, es un artículo científico, obviamente, con mucha carga de autores y demás, muchas reflexiones, como todos los artículos científicos, pero lo que quiero comentarles, decirles en esta charla, en estas exposiciones, un breve panorama, corto, breve, que les sirva, sobre este campo, ¿no? tan problemático como es el de la administración, que como todo campo disciplinar tiene sus problemas internos, muchas discusiones, muchos debates, perspectivas diversas, contradictorias, luchas, bueno, hay de todo, ¿no es cierto? En ese artículo, y también en un libro que publiqué posteriormente, yo menciono 10 grandes perspectivas teóricas, ¿no? Agrupando un conjunto de autores y demás, digamos, ¿no? Estas perspectivas teóricas tienen distintos nombres, ¿no? Le puse, por ejemplo, enfoque clásico a los inicios de la administración, en la década de 1910 en adelante, en Estados Unidos, con Frederick Taylor, a quien se lo considera uno de los padres de la administración, ¿no? Esa costumbre, esa idea de ponerle padre, ponerle madre, ¿no? a la disciplina como si fuera un hecho biológico. Pero se dice, ¿no? Se dice en el campo de la administración que Frederick Taylor es uno de los padres. Bueno, en realidad es uno de los primeros que comenzó con una investigación científica, ¿no? En Estados Unidos. El otro fue Henry Fayol, el francés, ¿no? Que lo hizo en 1915, un poco después de Taylor, y Fayol comentó su experiencia como empresario, como gerente y dueño y propietario de una empresa. Bueno, a estos dos se los considera teóricos clásicos de la administración porque de alguna manera marcaron las grandes líneas y demás, ¿no? Del campo de la administración. Especialmente Fayol, ¿no? En el tema del proceso administrativo, el gerenciamiento, la toma de decisiones, los grandes temas que importaban para un gerente, para un administrador, etc. Pero esta teoría crítica también, por supuesto, recibió muchas críticas, ¿no? Y la mía particularmente, porque es una teoría mecanicista, ¿no? Que considera a la administración y a las empresas, a las organizaciones como si fueran máquinas que se pueden utilizar como si fueran herramientas, como si fueran... Entonces se presta a la manipulación, se presta a muchas cosas, ¿no? Este maquinismo está detrás de esta visión clásica de la administración, ¿no? El considerar todo como máquina. Pero además tenemos, ya en 1925, comienza una concepción humanista de la administración, porque la concepción clásica había fracasado en esta primera instancia en Estados Unidos principalmente, ¿no? Era el problema, se estudiaba el problema de la productividad en las empresas, los trabajadores estaban desanimados, obviamente, mucha explotación del capitalismo norteamericano, ¿no? Esto no lo dicen los autores, ¿no? Lo digo yo. Producto de la explotación y producto del desprecio por los trabajadores, ¿no? Las obras de Taylor, realmente los escritos de Taylor cuestan mucho leerlos, ¿no? Porque realmente considera a los seres humanos como bueyes, considera que el mejor trabajador es aquel que puede cargar más la carretilla, que los carbones, qué sé yo. Hay una concepción realmente de desprecio de los seres humanos. Esto generó mucha bronca en los trabajadores que estaban totalmente desanimados. En 1925 acuden a Harvard, que es un poco la usina de los saberes en Estados Unidos, la universidad top, estrellita de Estados Unidos, diríamos, ¿no? Harvard, de donde, bueno, y de ahí pidieron el asesoramiento de uno de los primeros psicólogos que se interesa por el tema de la alimentación, que fue Elton Mayo. Elton Mayo comienza unos experimentos en una fábrica, en una de electricidad, y bueno, Taylor investigó 10 años, ¿no? Y los estudios empíricos era una investigación psicológica empírica, ¿no? Bueno, que no como la que se hicieron después. Esto, digamos, fue muy reducido, muy limitado, con muchas contradicciones. Avanzó después, en este enfoque humanista, avanzó Kurt Lewin, que es un psicólogo, sociólogo importante, muy importante Kurt Lewin, hizo muchos avances. Kurt Lewin es el inventor de la teoría de los campos. No fue Bourdieu, fue Lewin, ¿no? La teoría de los campos. Después se lo apropia Bourdieu, bueno, y hoy lo conocemos como
el padre a Bourdieu de muchas cosas, pero en realidad fue Kurt Lewin el primero que comenzó con la teoría de los campos, la teoría de las redes, comenzó con la teoría de los grupos, Kurt Lewin, y con algo muy importante para la administración, que hoy lo consideramos, lo rescatamos, que es el liderazgo. El liderazgo en los grupos era el que motivaba el trabajo. Esto fue un descubrimiento importante, ¿no? En los líderes naturales, ¿no? En todo grupo hay liderazgos humanos y demás, y esto Kurt Lewin lo teoriza. Estamos hablando de 1935, en los aportes de Lewin. Después vienen otros, viene MacGregor, por ejemplo, ya en la década de 40, 1940, MacGregor, con su teoría X, teoría Y, que ponía como teoría X la teoría de maltratar a los trabajadores, perseguirlos, un tipo de administración policíaca, ¿no? Que solamente basada en premios y castigos, ¿no? Todavía se está utilizando en muchos lugares este tipo de administración, ¿no? La de premio y castigo. Si me obedeces, te premio. Si vos no me obedeces, te castigo. Este tipo de administración, que es de la década más infame de la administración, hoy te sigue dando en muchas organizaciones, ¿no? Incluso muchas fábricas, muchos lugares, supermercados, bueno, incluso en la universidad, incluso en las universidades se da este tipo de cosas, ¿no? Administración tipo X de MacGregor, o sea, a los trabajadores hay que poner una zanahoria por delante, como los animalitos, como los burritos, para que puedan caminar, y si no siguen las zanahorias se los castiga con un látigo. Bueno, MacGregor dice que este tipo de administración no produjo ningún resultado, entonces propone la teoría I. La teoría I de MacGregor es motivacional. Hay que darle espacio a los trabajadores, hay que escuchar sus iniciativas, hay que descentralizar el poder, la toma de decisiones, bueno, en fin, una serie de aportes de MacGregor muy importantes también. Después de MacGregor vino otro psicólogo muy importante que fue Chris Argyris. Argyris habla de la personalidad, de la maduración del ser humano. Cuando uno es joven, muy joven, actúa de determinada manera por falta de experiencia, porque no tiene construido todavía todo un proyecto de vida. Luego cuando va madurando, se hace un poquito más grande, las cosas son de otro modo, uno se vuelve un poco más medituador de la circunstancia, más analítico, bueno, una serie de cosas que Argyris lo desarrolló muy bien y esto es importante, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, un grupo de trabajadores jóvenes no es lo mismo que un grupo experimentado de trabajadores con 30 años de servicio en una organización, ¿no? Un docente experimentado no es lo mismo que un docente que recién se inicia, porque no es lo mismo, dice Argyris, ¿no? Este psicólogo. Bueno, son aportes muy buenos, pero el que quiero comentarle especialmente en el enfoque humanístico, y el que más se destacó, el más grande de todos, fue Abraham Maslow. Abraham Maslow, ustedes por ahí tal vez lo escucharon, lo leyeron, es el autor de la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas. La teoría de la jerarquía o de la jerarquización de las necesidades humanas. No todas las necesidades humanas son del mismo tipo. Entonces, Abraham Maslow arma 5 niveles de necesidades humanas. Y él le llama teoría de la jerarquía de las necesidades. Establece una jerarquización, lo que está más abajo y lo que está más arriba. Y primero, dice Maslow, lo más urgente está en el nivel 1, lo más urgente. ¿Y qué es lo más urgente? Bueno, acá es interesante estos 5 niveles de Maslow, es realmente un libro apasionante, el libro de Maslow, publicado en 1968, que se llama La motivación humana. Bueno, hay traducción, ustedes lo pueden buscar, hay PDF que se puede bajar, muy bueno. Este libro se sigue usando hoy como principal libro de motivación en las organizaciones, ¿no? Bueno, el nivel 1 era un nivel de que el ser humano, ¿cuál es la primera necesidad del ser humano? ¿Cuál fue la primera necesidad histórica en el género humano? Bueno, la necesidad de sobrevivir, la supervivencia, sobrevivir. Y ahí viene la alimentación, el vestido, ¿no? Estas cosas prioritarias que hoy lo vemos como necesidades. 10 millones de argentinos, 10 millones de argentinos, de una población de 45 millones, 10 millones, están siendo alimentados actualmente con planes, ¿no? Alimentarios, con programa alimentario, ¿no? En Argentina. Esto implica que esta necesidad 1 de Maslow está a la vista. ¿Qué le voy a hablar a la gente de otras cosas si primero si no tienen ni para comer? No pueden sobrevivir, dice Maslow. No pueden sobrevivir. Si yo no puedo sobrevivir, ¿qué otra necesidad tengo posteriormente? Nada, si estoy muerto.
Entonces, la primera necesidad es sobrevivir. Una vez que sobrevivo, viene el nivel 2 de Maslow, que es la protección. Una vez que sobrevivo, tengo que protegerme contra la inclemencia del tiempo, contra la intemperie, contra la incertidumbre del contexto. Tengo que protegerme, busco protección. ¿Y a dónde busco protección? Busco protección en la cueva, ¿no? La antigua cueva, en los hogares, en las casas, ¿no? en las montañas, ¿no? Cerca de donde pueda, es decir, la casa, el hábitat humano. El hábitat humano es el nivel 2 de Maslow, o sea, la necesidad de protección. Esta necesidad de protección es fundamental, igual que la supervivencia. Si no me protejo voy a morir, no me cabe ninguna duda. En la calle no puedo sobrevivir, me voy a morir. Entonces, tengo esta segunda necesidad que dice Mano, la necesidad de la cucha, ¿no? La necesidad de protegerme. Y después viene el nivel 3, que es el de alguna manera, el sentido de pertenencia. Pertenezco a un grupo, obviamente, me doy cuenta que no soy animal, ¿no? No soy animal, que busco a mis pares. ¿Cuáles son mis pares? Y otros seres humanos, la necesidad de relación social, de buscar a otros parecidos conmigo, ¿no? Esto es una necesidad fundamental de ese Maslow que está en tercer lugar. Viene la supervivencia, viene la protección y luego viene la necesidad de búsqueda de los demás como pares, ¿no? De los pares. Porque tener un gatito, tener un perrito, no es mi par. No es mi par. Un perro, un gato, ¿no? No es mi par. Puedo tener muchos afectos con un perro, ¿no? Con un gato, puedo tener muchos afectos con un peluche, pero no es mi par. Mi par es otro ser humano como yo, con quien pueda relacionarme. La búsqueda de par es la misma búsqueda que tienen los animales, ¿no? La búsqueda de la manada, la búsqueda de aquellos que son vacas se juntan con vacas, lo que son caballos se juntan con los caballos, los cardúmenes de peces andan todos juntos, o sea, lo gregario, lo colectivo, que más lo pone en el nivel 13, lo colectivo. No es que el mercado nos junta, como dice el neoliberalismo. Eso es una falsedad absoluta, absoluta, no tiene ningún sustento teórico de nada. Es una locura ideológica del neoliberalismo, impuesto por el poder imperialista en el mundo. Pero científicamente no tiene ninguna validez. La validez científica la da el hecho de que los seres humanos somos gregarios como muchas otras especies de seres vivos, ¿no? No somos los únicos seres vivos, hay muchos seres vivos, pero en el caso de los seres humanos necesitamos sí o sí congregarnos, formar una grey. Bueno, esto es el nivel 3 de Maslow. El nivel 4 de Maslow es que una vez que me relaciono con los demás, comienza el problema de reconocerme a mí mismo, valorarme a mí mismo y valorar a los demás. ¿Cómo se llama eso? Necesidad de reconocimiento. Necesito que los demás me reconozcan y necesito reconocer a los demás. Esto es el problema que a veces se pone como autoestima, ¿no? A veces se pone como autoestima, pero no es solamente la autoestima. Es el problema del reconocimiento, es un problema duro y difícil, ¿no? Que los grandes filósofos lo han tratado, muchos filósofos, por ejemplo Hegel, ¿no? Afirma contundentemente que toda nuestra vida buscamos reconocimiento. ¿Y por qué buscamos reconocimiento? ¿Porque somos chicos? ¿Porque somos inmaduros? No, porque es una necesidad fundamental del ser humano, la búsqueda de reconocimiento, que los demás me reconozcan como parecidos, como iguales, como sujetos con los cuales se pueden relacionar, como el otro, ¿no? El otro con quien yo me puedo relacionar. Eso es fundamental, y yo mismo reconocer al otro como tal, ¿no? Y además valorarme a mí mismo y valorar a los demás. Que eso es el tema de la autoestima, ¿no? Cuando uno no tiene autoestima es porque no se valora a sí mismo, ¿no? Y si yo no soy capaz de valorarme a mí mismo, no puedo jamás valorar a los demás. Nunca los voy a valorar. Nadie ama a los demás lo que ni siquiera aman a sí mismo, ¿no? Esto es una realidad. ¿Esto quiénes lo dicen? Lo dicen estos psicólogos que fueron estudiosos, que descubrieron cosas, ¿no? Es el caso de Abraham Maslow. Y el último nivel de Maslow, le estoy comentando esto y me estoy explayando en esto porque es fundamental para el trabajo social esto. Esto para el trabajo social es el ABC del trabajo social, de cualquier intervención en trabajo social. El último nivel de Maslow es el de perpetuidad en el tiempo. Todos nosotros como seres humanos queremos perpetuarnos en el tiempo, queremos sobrevivir, pero no sobrevivir en el sentido del nivel 1 de Maslow, sobrevivir por alimentación, por la vestimenta, no, sobrevivir en el sentido de perdurar más allá del tiempo finito de la muerte. La muerte es el límite.
y todos vamos a morir. Si todos vamos a morir, el deseo profundo como seres humanos, dice Maslow, es perpetuarnos en el tiempo. ¿Y a través de qué? Y de muchas cosas, ¿no? La perpetuidad del tiempo, ¿no? Ahí viene lo más sobrenatural, ahí viene el arte, ¿no? El artista que hoy recordamos, el músico, el pintor, ¿no? El que escribió el libro, hoy recordamos. ¿Quién no recuerda a Karl Marx? ¿Quién no escuchó alguna vez Karl Marx? Todos lo recordamos. Y lo recordamos por sus obras. Ninguno de nosotros conocimos a Marx, pero sí lo recordamos por sus obras, ¿no? Y sí recordamos una canción de Gustavo Cerati, que está falleció Cerati, pero va a ser eterno. Los Beatles son eternos. Entonces, ¿qué es eso de la eternidad? Es la perpetuidad en el tiempo, que como seres humanos tenemos la necesidad de ir más allá del límite de la muerte, del límite físico de la muerte. Y esto es fundamental. Esto lo dice Abraham Maslow en la década del 60, fines de la década del 60. Bueno, esta es la historia, esta es la perspectiva humanista de la meditación. Voy a avanzar porque si no, no termino. La tercera perspectiva que dice mi artículo es la racionalista, ¿no? El racionalismo que comienza no en la administración, comienza en la filosofía y la sociología. Max Weber crea, por ejemplo, un sistema que se llama la burocracia, y bueno, uno estudia un poquito la burocracia, es un sistema totalmente racionalista. ¿Qué significa racional? Que sigue una determinada forma, una forma lógica, ¿no? de actuar, ¿no? Que considera, no tiene que ver con esta formalización de las relaciones humanas, ¿no? Del poder, de la autoridad, lo formal, lo lógico, lo formal, ¿no? Lo racional, entre comillas, ¿no? También ahí está Chester Barnard, que de alguna manera incorporó otras cosas con la administración, y hay un grande como racionalista, ¿no? Que quiero que ustedes lo recuerden. Herbert Simon. Herbert Simon fue premio Nobel, ¿no? Creo que en 1950, 48, 50, ¿no? Fue premio Nobel Herbert Simon, porque fue el primero que escribió una teoría de la organización. Una teoría de la organización. Entonces, de alguna manera yo lo pongo en racionalismo, porque Herbert Simon es racionalista, ¿no? En el sentido de que siguen siendo estructuras formales, ¿no? Formales. O sea, todo el racionalismo no tuvo en cuenta la otra cara de la racionalidad, que es la experiencia humana concreta, la estructura de poder, las relaciones sociales, todo lo que está detrás de los formales. Nosotros lo sabemos muy bien. Entonces, por eso yo lo llamo racionalista. Por Herbert Simon fue un grande también, en 1947 publicó su libro Teoría de la Organización, donde, bueno, retoma Weber, retoma toda la teoría general, pero, digamos, de alguna manera el racionalismo se basa en lo tecnológico de entonces, ¿no? 1950, a la mediados del siglo XX, la tecnología estaba creciendo muy fuertemente, se inventó la primera computadora en 1950 en Estados Unidos, y a partir de ahí lo tecnológico parecía que iba a venir a reemplazar al hombre, ya en 1950, imagínense, ¿no? Entonces, Simon de alguna manera habla sobre esto, habla sobre la toma de decisiones, habla de relaciones humanas y demás. Bueno, una teoría, no fue el primero que habló de una teoría y fue el primero que de alguna manera habló de método y metodología en administración, así que por eso lo recordamos. Pero fue criticado también, obviamente, como todos. La cuarta perspectiva teórica que es muy importante es el institucionalismo, la perspectiva institucional. Esto está muy fuerte en el trabajo social, está muy fuerte y está muy deformado en el trabajo social. Se lo digo como doctor en trabajo social. Está muy fuerte y está muy deformado. Muchos trabajadores sociales dicen, me voy a la institución. Bueno, mi respuesta es que nadie va a una institución, porque la institución no es algo físico. Y si no es algo físico, ¿dónde está la institución? No está en un lugar. ¿Sí? Se corporiza en un lugar, estamos de acuerdo, ¿no? Se corporiza en lugar, se corporizan los objetos sociales, se corporiza en las paredes, en las calles, se corporiza, se materializa en las paredes, en las calles, en las escrituras, ¿no? Pero la institución, lo institucional, es normativo, es la norma. La Constitución Nacional es una institución.
¿tá? Es lo normativo. Pero no es solamente lo normativo jurídico, sino lo normativo social. Y ahí tenemos los mandatos sociales, ¿no? Las prácticas de la familia, la concepción de la familia, los mandatos de cómo tenés que casarte, cómo tenés que parir, cómo tenés que educar a tus hijos, qué escuelas tiene que ir. Son todos mandatos sociales. Y estos mandatos sociales también están en las empresas, también están en las organizaciones, también están en todos estos lugares. Este institucionalismo se basa principalmente en la teoría estructural funcionalista de Talcott Parsons, ¿no? Publicada a mediados del siglo XX, 1952, ¿no? El libro de Parsons se llama El sistema social. Parsons, ¿no? Talcott Parsons, digamos, que se lo conoce como estructural funcionalista, toma la teoría general de sistemas. Otro gran problema que tenemos en el campo del trabajo social es la teoría general de sistemas. La teoría general del sistema la inventó un biólogo, ¿no? Bertal Amphi. Y la teoría general del sistema es biologicista, en el sentido de que es para ciencias naturales, ¿no? Para la naturaleza, habla de equilibrio, habla de producción endógena, habla de entropía, habla de un montón de cosas que se aplican a la naturaleza en su conjunto. La idea de Bertrand Laffy no era que su teoría se aplicara como se aplica hoy, sino, de alguna manera, lo que pensaba Bertrand Laffy era aportar un instrumento que pudiera relacionar a una ciencia con otra ciencia. No estaba mal la idea de Bertrand Laffy, tampoco asesinémoslo. Pero después se empieza a aplicar y todo se vuelve sistema. La familia se vuelve un sistema, el barrio se vuelve un sistema, la sociedad se vuelve un sistema, todo se vuelve sistema. Como si fuera, entonces desaparece un sistema y el que sale fuera del sistema es un anómalo, un anormal, o un desviado, o un tarado, ¿no? Entonces, este sistema, fíjense que los medios de comunicación social hoy están hablando de normalidad. Volvamos a la normalidad. La palabra normalidad viene de norma, y la norma viene de la teoría general de Talcott Parsons, el estructural funcionalismo, y de la teoría general del sistema. Así que en trabajo social tenemos que ir revisando estas cositas, por eso lo estoy diciendo, por eso la importancia de ver desde la administración el trabajo social. El institucionalismo habla de organicismo, orgánico, todo lo orgánico. Cuando yo digo orgánico, cuando digo órgano, en una organización yo digo órgano, y ahí estoy hablando de una visión orgánica, organicista, y la visión organicista de las ciencias naturales. En las ciencias naturales hay órganos, ¿no? Tenemos el corazón, ¿no? Tenemos los riñones, esos son órganos. Pero un cuerpo colegiado, ¿no? Que tiene el ejercicio del poder máximo en una organización, ese no es un órgano. Entonces tenemos que empezar a buscar otra forma, y de hecho hay otra manera de denominar, pero tenemos que sacar de las normas, porque están todas metidas en los reglamentos, en las ordenanzas, en las OCAS, en el Consejo Superior, estas palabritas, ¿no? De órgano y esto de aquello. Entonces, esto tenemos que ir revisando, y para esto nos sirven las perspectivas teóricas de la administración. Bueno, paso a la siguiente. Después hay tres teorías, que voy a pasar muy rápidamente a perspectiva teórica porque no son muy específicas, ¿no? La teoría de la contingencia racional, la teoría de dependencia de recursos, la teoría ecológica y la teoría de costos de transacción. Son cuatro teorías, bueno, muy técnicas, ¿no? Bueno, rápidamente diremos, la contingencia racional significa el riesgo que asumen las organizaciones, el riesgo. Contingente es aquello que puede ser o no ser. Bueno, puede pasar. ¿Puede pasar algo? Sí. ¿Nosotros somos contingentes, seres contingentes? Sí, somos seres contingentes. ¿Y por qué somos seres contingentes? Porque podemos morir en cualquier momento. En cualquier momento podemos desaparecer, ¿no? Entonces, si podemos desaparecer en cualquier momento, somos contingentes. Podemos ser o no ser. Entonces, contingente es todo aquello que puede ser de otra manera, y todo aquello que puede ser de otra manera es riesgoso. Genera riesgo, genera incertidumbre. Y esta teoría de la administración lo que busca es construir un núcleo duro, dice que todas las organizaciones. Y ustedes me van a dar la razón en muchas experiencias que tendrán en su propio barrio, en sus lugares donde habitan, ¿no? Y actúan. Las organizaciones tienden a armar un núcleo duro sobre el cual se basan,
para que haya certidumbre. Este grupo duro es un núcleo muy reducido de personas, de sujetos sociales, ¿no? Sobre los cuales recae la máxima confianza. Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández. ¿Cuál es su máxima figura de confianza a su lado? Él, el jefe de gabinete, ¿no? El jefe de gabinete es un muchacho muy joven, sociólogo, licenciado en ciencia política, ¿no? Bien formado, pero fundamentalmente la máxima confianza del presidente. ¿Ya? Bueno, digamos, en general en las organizaciones uno tiende a construir un núcleo de poder, 3 o 4 que son de máxima confianza, sobre el cual se toman, que son los que saben el por qué se toman las decisiones y la naturaleza de las decisiones. Lo saben solamente 3 o 4. El resto no lo sabe. El resto no lo sabe. No sabemos. No sabemos qué pasa dentro de las universidades, por ejemplo. No sabemos qué pasa dentro de la Casa Rosada. O ustedes saben lo que pasa dentro de la Casa Rosada. Yo no lo sé. ¿Qué sé yo lo que hablan o lo que dicen este núcleo de poder que gobierna el país? Porque a esto se refiere a la teoría de contingencia nacional. Todas las organizaciones construyen un núcleo duro de confianza para tener certidumbre y para poder enfrentar la incertidumbre del contexto. La otra se llama la dependencia de recursos. Dependencia de recursos es cuando de todas las organizaciones dependen de recursos que son externos. Todas, ¿eh? No hay organización que tenga todos los recursos en sí misma. Todas las organizaciones dependen de recursos que son externos. Y si yo dependo de recursos externos, tengo que empezar a construir alianzas, tengo que empezar a construir redes, tengo que empezar a construir otra manera de asegurarme de contar con los recursos. Entonces hay un montón de acuerdos que uno no lo entiende, muchos acuerdos uno no lo entiende si no es para la dependencia de recursos. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál fue el uso de la dependencia de recursos que hizo el gobierno nacional? Bueno, acudir a sus grandes aliados, ¿no? China y Rusia, alianza que se había construido entre el 2013 y el 2015, ¿no? Una alianza con estos dos grandes países, ¿no? Que fíjense que fueron los únicos que cumplieron con la provisión de las vacunas. Todos los demás mintieron. ¿Ya? Entonces, uno, de alguna manera, la dependencia de recursos hace que uno tienda a construir estas alianzas, ¿no? Y fíjense, de alguna manera, hoy tenemos más de 11 millones de vacunas en Argentina por la construcción de estas alianzas, ¿no? Que permitieron esto. El mercado no es la alianza. El mercado es el mercado. En el mercado te morís si no tenés recursos, y aún teniendo los recursos no conseguís los productos ni los insumos, ¿no? Puedes comprar todo, pero el proveedor no te entrega. Entonces tienes que asegurarte estos recursos. Bueno, esto dice la teoría de la administración. Otra teoría es la ecológica, la de ver las organizaciones como si fueran poblaciones. ¿Tá? Poblaciones de aves, poblaciones de pájaros, poblaciones de gusanos. ¿tá? Lo ecológico ve siempre el panorama de poblaciones, ¿no? Poblaciones en la naturaleza. Y la administración también, hay una perspectiva teórica que se llama ecológica, o ecologista, o evolucionista, que dice que las organizaciones sobreviven como si fuera, como pasa en la naturaleza. Sobrevive el más fuerte. Esto lo inventó Darwin, es la teoría de la supervivencia de las especies. Esto lo inventó Darwin, es una teoría nuevamente de las ciencias naturales. Nuevamente de las ciencias naturales. Entonces, la teoría ecológica lo que dice es que sobreviven lo más fuerte, ¿no? Bueno, una crítica a eso sería que no es que sobreviven lo más fuerte. Sobreviven lo que pueden ejercer más poder. Y la teoría del poder, ustedes ven que todas estas teorías, ninguna habla del poder. Porque el poder no conviene hablar del poder, porque tenemos que hablar de dominación, tenemos que hablar de opresión, tenemos que hablar de capitalismo, tenemos que hablar de imperialismo, y esto no habla de la teoría de la administración. La administración no habla de esto, ¿no? De esto no habla. Los que escribimos libros, como en mi caso, lo pusimos en los libros, pero de eso no habla la administración. Entonces, esto es la ecológica. Y la otra teoría que también es muy específica es la de costo de transacción. Acá, esta pone la mirada en el mercado, ¿no? En lugar de poner en las alianzas que dijimos antes, esta pone en el mercado. El mercado, ¿no? Donde se realizan las transacciones, es la que de alguna manera genera el tipo de organización que uno puede tener. Bueno, esto es de alguna manera vincular a la organización con el mercado. El mercado es el que de alguna manera manda, ¿no?
acá en Argentina tuvimos un gobierno entre el 2015 y el 2019 que creía profundamente que el mercado era el gran ordenador de la vida social. El mercado ordenó para sus propios privilegios, los que mandan en el mercado. Los que mandan en el mercado pudieron mandar aún más y crecer aún más, ¿no? Ejerciendo mayor poder y mayor control, ¿no? Sobre y obviamente poniendo en serio riesgo la supervivencia de los que tienen menos poder. Bueno, esto que le estoy diciendo es los costos de transacción. La teoría de los costos de transacción que está desarrollada en la administración, una teoría específica. Bueno, obviamente tampoco habla de lo que le dije anteriormente, de estas grandes cosas que no habla la administración. Finalmente tenemos la teoría de la agencia, que es una teoría fuerte, dura también, y la última teoría, que es la teoría crítica en la administración. La teoría de la agencia es una teoría dura, ¿no? que comenzó en la década del 70. ¿Por qué digo una teoría dura? Porque muchas de las decisiones que se toman en los gobiernos, en las organizaciones, en las empresas, están basadas en la teoría de la agencia. ¿Qué dice la teoría de la agencia? Que las organizaciones tienen un principal, que es el dueño, el propietario, el que tiene el poder en la organización, el que tiene la autoridad en la organización, ¿no? Por ejemplo, el fundador de una fundación, ¿no? Por ejemplo, el propietario de una empresa, ¿no? Ese es el que tiene el verdadero, puede ejercer el verdadero poder, ¿no? A ese se le llama principal. Los demás son agentes. ¿Y qué significa agente? El que actúa en representación de otro. Ese es un agente. Muchos conciudadanos argentinos son agentes del imperialismo internacional. O sea, representan más los intereses de las corporaciones transnacionales que los intereses de su propia patria, de su propio país. Tenemos a diario estos ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, muchos funcionarios públicos representan los intereses de otros y no los intereses de aquellos para los cuales fue designado el funcionario público. Esto lo vimos, ¿no? Los famosos CEOs, ¿no? Bueno, la teoría de la agencia dice eso, entonces, que hay agentes que actúan en representación de otros, siguiendo los intereses de otros, pero no siempre representan estos intereses de otros. Entonces ahí se genera el problema de la agencia. El problema de la agencia es que yo, principal de una organización, no puedo hacer valer mi autoridad, mi poder de alguna manera con estos agentes que de alguna manera siguen su propio interés en lugar de representarme a mí. Bueno, y acá viene también todo el juego de poder que se establece entre principales y agentes que uno lo puede ver en las organizaciones. En todas las organizaciones. En todas las organizaciones está el problema del principal y del agente, ¿no? O de los agentes. Que es principal, por ejemplo, un decano, un rector, ¿no? De alguna manera es el principal, y de alguna manera trata de tener poder ejercer poder con los agentes, que serían aquellos que de alguna manera no son principales, que representan otros intereses, ¿no? Y ahí viene el problema del control, viene el problema del seguimiento, viene el problema de toma de decisiones, ¿no? Si son centralizadas, son descentralizadas. Muchas organizaciones tienen muy centralizada la toma de decisiones, ¿no? Muchas universidades inclusive tienen muy centralizado. Todo se toma en el rectorado, ¿no? Todas las decisiones se toman en el rectorado, el resto como que son agentes, son periferias, ¿no? Bueno, este es un problema de control, un problema de toma de decisión, un problema de poder, un problema de autoridad, un problema de ejercicio del poder. Esto marca la teoría de la agencia. Así que es importante esta teoría. Y finalmente la teoría crítica, que es una teoría, obviamente, a la cual yo personalmente adhiero, ¿no? Adhiero personalmente a la teoría crítica en la administración, ¿no? Hay que criticar. Esta teoría crítica, obviamente, viene los principales autores de esta teoría crítica en la administración son Barrell y Morgan. Barrell y Morgan. Recuerden estos autores. Barrell y Morgan. Morgan principalmente, ¿no? Escribió libros maravillosos, ¿no? Bueno, estos dos autores, muy críticos, ¿no? Empezaron a destapar lo que les dije anteriormente. Cómo detrás de las organizaciones hay poder, hay autoridad, hay dominación, ¿no? Hay opresión, ¿no? Como el salario no es la paga que hay que pagar por el trabajo, etc. La teoría crítica habla del crecimiento de las organizaciones, de la expansión mundial del capitalismo, habla de la expansión mundial de cómo las empresas, fíjense, las empresas que surgen como empresas locales, de un municipio, por ejemplo General Pueyrredón, por ejemplo el Partido de la Costa,
Una empresa chiquita que de pronto se vuelve empresa regional, después se vuelve empresa provincial, después se vuelve empresa nacional. Después va a otro país y se vuelve empresa binacional. Después se va a muchos otros países y se vuelve empresa multinacional. Y después desaparecen los países de origen y se vuelve empresa transnacional. Una empresa transnacional no tiene país, no tiene bandera. Por arriba de esa empresa, de esa corporación, está solamente Dios. ¿Tá? Ni siquiera están los estados. No respetan los estados nacionales. No respetan las legislaciones. Pasan por arriba de todo. Transgreden todas las reglas. Les importa 3 cominos ni los valores locales, ni las costumbres, ni las tradiciones, ni los valores que puedan tener los pueblos. Le importa 3 cominos. ¿Tá? Esto es el tema del tamaño y el crecimiento de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Que es un problema serio, muy serio. Por ejemplo, te voy a dar como ejemplo la alimentación en Argentina. Los precios de los alimentos suben en Argentina todos los días, sí, y van a seguir subiendo. ¿Y por qué suben los precios de los alimentos en Argentina? Porque solamente 2 o 3 corporaciones centralizan todo el problema de la producción de los alimentos en Argentina. Y si somos 1 o 2 o 3 los que manejamos todo el negocio, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a poner el precio que se nos canta, no el precio que dice el presidente de la nación, ni el precio que dice la sociedad. ¿Qué me importan los salarios de la gente? Si yo puedo poner el precio que se me canta por la leche, por la manteca. ¿Está bien? Y ahí tenemos el precio de la leche, ahí tenemos el precio de la manteca. ¿Ah? Ahí tenemos el precio de lo más elemental, un pedacito de queso para no sé. Bueno, ahí tenemos la alimentación. Tenemos el fideo, tenemos el azúcar, tenemos el aceite, los precios. Todos los días suben los precios y van a seguir subiendo. Y ahí los economistas inventan teorías que yo diría que son teorías estúpidas, totalmente estúpidas. ¿No? Porque la verdadera naturaleza de la suba de precio en Argentina, en este caso de los alimentos, es el ejercicio del poder, la concentración absoluta del poder en 2 o 3 y la posibilidad de que tomen las decisiones que se les cante. Entonces, esto es un ejemplo nada más de cómo el poder está detrás de las organizaciones. No podemos sacar el poder de las organizaciones. Las organizaciones son construcciones históricas de que de alguna manera están atravesadas totalmente por el poder. No solamente por el poder, por la problemática de género, por la problemática del patriarcado, por la problemática de los colonialismos, por muchas otras problemáticas. Y el campo de la administración es justamente uno de estos campos que más está atravesado por esta problemática. Bueno, este era mi artículo que originariamente quería comentarles, así que bueno, les agradezco la atención, les agradezco el aguante y bueno, espero que aprovechen y que les sirva como material. Muchas gracias.